Muy bien, vamos a ver ahora la relación entre la derivada y las derivadas laterales. Bueno, esto sucede lo mismo que en el caso de continuidad, en el cual podía ser continuo en un punto siempre y cuando sea continuo a la derecha y a la izquierda de ese punto. Si en este caso es derivable en un punto, si solo si existe la derivada por derecha, existe la derivada por izquierda y son iguales a ese mismo valor. De acuerdo a eso vamos a tener que es derivable en el abierto desde A hasta B, si es derivable para toda X en ese intervalo abierto desde A hasta B. Y es derivable en el cerrado si es derivable en el abierto y aparte por la derecha en A y por la izquierda en B. Es similar a lo que pasaba con continuidad. Bueno, aquí tenemos una función seccionada y nos piden calcular la deriva justo en ese punto donde cambia de una función a otra. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Por derecha tiene que ser un valor mayor a 5. Al ser mayor a 5 vamos a utilizar esta primera función. Entonces, es la función en 5 menos la función en el punto dado. ¿Sí? Ahora tenemos que, al operar, ¿sí? y sacar factor común, vemos que se simplifica x menos 5 y me queda que por derecha vale 2. Ahora, por izquierda, tengo que utilizar hacer valores menores a 5, la primera función. Entonces utilizamos f de x menos f de x sub 0, que sería 15. ¿Sí? Sacamos factor común 3, simplificamos los x menos 5 y nos da 3. Entonces, por un lado vale 2, por el otro vale 3. ¿Qué conclusión sacamos? Los límites laterales son distintos, por lo tanto no existe la derivada en 5. Ahora, con relación entre continuidad y derivabilidad. Entonces, tenemos un teorema que dice que si la función es derivable en un punto, entonces la función es continua en ese punto. O sea, derivabilidad implica continuidad. ¿Sí? Bueno, este teorema lo tenemos que demostrar. Bien, entonces, la hipótesis dice que la función es derivable. Si es derivable, quiere decir que existe la derivada, es un valor finito, y la podemos definir de esta manera. La tesis, que es lo que está a continuación del símbolo de la implicación, me dice que es continua. Entonces vamos a utilizar la definición en la cual teníamos las tres condiciones en una sola. ¿Sí? Bueno, partimos de que la función es igual a sí misma. ¿Sí? Entonces vamos a sumar y restar f de x0. Restado y aquí sumado. A este término lo multiplicamos y dividimos por x menos x sub 0. ¿Sí? ¿Ven? Multiplicamos y dividimos. Multiplicamos y dividimos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Aplicamos límite miembro a miembro. Límite a la izquierda y límite a la derecha. A la derecha tenemos en primera instancia un producto. Entonces vamos a tener el producto de los límites. Y luego vamos a tener el límite de una constante. Entonces, esta parte, lo que ustedes ven aquí, nos decía, la hipótesis nos decía de que era derivable, ¿sí? Y que la derivada da un valor finito, y ese valor finito es A. ¿Sí? Esto es A. Aquí, x menos x tiende a x sub 0. Entonces, cuando x tiende a x sub 0, ¿qué va a pasar aquí? Esto va a tender a 0. Finalmente aquí tenemos el límite de una constante, porque f de x sub 0 es el valor de la función en un determinado punto y es un número constante. Y el límite de una constante es la misma constante. ¿Sí? A por 0 es 0. Entonces, ¿qué me queda? Que el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es igual a f de x sub 0. ¿Qué es lo que queríamos llegar? ¿Ven? Entonces, ¿qué nos está diciendo esta última expresión? Que la función dada es continua. Entonces, si era derivable, es continua. Muy bien. Contrarrecíproca. Si la función no es continua, entonces no es derivable. ¿Sí? Si no es continua,
entonces la función no es derivable. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos este caso, la función vale 3 si la x es menor o igual a 0 y vale 5 si es mayor a 0. Entonces sería 3 si x es menor o igual a 0 y 5. Entonces ustedes pueden ver aquí que hay un salto, hay una discontinuidad. ¿Sí? Una discontinuidad, discontinua no evitable tipo salto. Entonces no es continua, quiere decir que en ese punto tampoco es derivable. Bueno, la recíproca no es cierta. Si la función es continua, entonces f no es derivable. Acuérdense de valor absoluto de x menos 2, que no es continua en ese punto, pero no es derivable. Acuérdense que lo hicimos en la diapositiva anterior, nos daba por un lado la derivada valía 1, pero el otro lado valía menos 1, entonces no era derivable en x igual a 2. Bueno, ahora, como existe, digamos, ahora vamos a tener la definición de función derivada. Bueno, ¿por qué función derivada? Nosotros vamos a tener una determinada función que va desde A hasta B. Y se define la función derivada f' como aquella que va desde A hasta aquellos valores de x para los cuales la derivada x, digamos, menos aquellos valores de x tales que la derivada no exista, ¿sí? Hacia los reales. ¿Sí? O sea, en otras palabras, ¿qué nos está queriendo decir? Que tenemos que tomar todos los valores del dominio menos aquellos valores que hacen que la derivada no exista. Y esa hacia los reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que interpretar en este caso? Es que al derivar una función, lo que obtenemos es otra función, ¿sí? Con su dominio y su codominio correspondiente. ¿Sí? Ustedes vieron la primera parte correspondía a la derivada en un punto. En este caso estamos definiendo una función derivada, o sea, en cualquier punto que podamos hallar cuánto va la derivada. Para ello trabajamos con funciones. ¿Sí? Entonces, la derivada va a estar definida como el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a obtener al derivar una función es otra función. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos encontrar la derivada si la función es raíz de x. ¿Sí? Entonces aplicamos la definición, que es la que vimos en la diapositiva anterior. Ahora aquí vamos a tener f de x más h, me está diciendo entonces que en la función raíz reemplace la x por x más h. Entonces voy a tener raíz de x más h menos la función. La función es raíz de x. Entonces me queda esta expresión. Como hay una diferencia de dos raíces, puedo multiplicar y dividir por el conjugado. Al multiplicar multiplicar y dividir y al reordenar me quedaría esta expresión. Como ustedes pueden ver, los valores de x se pueden cancelar y los h los puedo simplificar también. ¿Sí? Ahora, cuando h tiende a 0, ¿qué me quedaría? Raíz de x más raíz de x. Raíz de x más raíz de x, 2 raíces de x. Quiere decir que esta expresión va a ser la derivada. Esta es la derivada de raíz de x. ¿Sí? Ahora, si me piden la derivada en un punto específico, bueno, puedo reemplazar la x por el valor que me están dando. En este caso me piden la derivada en 4. Reemplazo y calculo y me daría el valor ya correspondiente a la derivada en ese punto. Si me piden 9, ¿sí? Reemplazo y me daría otro valor. Y así sucesivamente para cualquier otro valor. ¿Sí? Una cosa para aclararle aquí. El dominio de la función raíz de x. ¿Sí? ¿Cuál era? Era de 0 hasta infinito. ¿Sí? Ahora, el dominio de su derivada, ¿cuánto va a ser? Fíjense en esto. ¿Sí? Sería desde 0 hasta infinito. ¿Ven? En este caso, el valor 0 en el dominio de la función original lo está tomando. ¿Sí? Por eso el corchete. Mientras que en la derivada no lo está tomando al 0.
Entonces tienen que analizar eso ustedes. Cuando deriven, ver cuáles son los dominios con los cuales quedan cada una de esas expresiones. Bueno, ahora veamos aquí la derivada de la función x, de la función identidad. Entonces la derivada sería f de x más h menos f de x. Entonces x más h se queda simplemente x más h. Cancelamos los valores de x, simplificamos los h y nos da 1. Quiere decir que la derivada de la función identidad es 1. Ahora, la derivada de una constante. Aplicamos la definición, c menos c es 0, directamente 0. El h tiende a 0, quiere decir que no nos queda una determinación de la forma 0 sobre 0, es 0. ¿Sí? Entonces, el límite de esa constante que es 0 es 0. Entonces, la derivada de una constante es 0. Entonces ya saben la derivada de la función identidad que es 1 y de la constante que es 0. Bueno. En el próximo video vamos a ver lo que corresponde ya a las reglas de derivación para aplicarlas a diversas funciones.